Y bien, como sabemos, pues hace unos días el gobierno otorgó la concesión del proyecto Majes 2 para construir una represa que va a permitir irrigar cerca de 40.000 hectáreas en Majes. Pero a ese proyecto se opone la población de Sicuani, de la provincia de Sicuani y del Cusco, porque considera que esa represa les va a quitar el agua para la agricultura. Hoy murieron 2 personas como consecuencia de los enfrentamientos con la policía. También hay 26 policías heridos. En un momento dado se secuestró en buena cuenta al comisario y a un fiscal, que finalmente fueron liberados a cambio de liberar a su vez a los pobladores que habían sido detenidos. Una situación convulsa, complicada. El presidente del Consejo de Ministros, José Antonio Chang, que se inaugura con este tema, con este problema, le ha pedido a Monseñor Cabrejos, que es presidente de la Conferencia Episcopal, que viaje mañana para de alguna manera preparar el terreno para un diálogo con el presidente del Consejo de Ministros. Diálogo que, sin embargo, ha dicho Chang, pues no se producirá si es que no se levanta antes la medida de fuerza, que efectivamente así tiene que ser. Bueno, hemos invitado al congresista Luis Wilson del APRA para conversar acerca de este tema. Él es congresista por el Cusco, precisamente. Congresista, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que está pasando exactamente? Porque hubo este estudio que se hizo por encargo de los propios gobiernos regionales de Cusco y Arequipa para estudiar el balance hídrico en la provincia, con o sin represa de Angosturas. Llegó a la conclusión de que con la represa de Angostura efectivamente iba a faltar un poco más de agua. Se identificó cuál sería el faltante y el gobierno sacó un decreto supremo por el cual ya se le encarga a la Autoridad Nacional del Agua para que haga los estudios definitivos para el plan de afianciamiento, es decir, hacer un conjunto de obras que permitirán no solamente dar ese faltante de agua o más que ese faltante, sino regularizar agua todo el año, algo que ahora no tiene la provincia de Espinar, es decir, sería una solución mucho mejor que lo que tienen ahora. Sin embargo, hay oposición. ¿A qué se debe? ¿Qué pasa? Bueno, en realidad hay un ambiente de desconfianza, ¿no? Hay zozobra, desconcierto. Todos nosotros hemos visto lo que pide la gente ante las cámaras que están allá, y lo que piden es que no le quiten el agua y tienen plena convicción, la percepción de que se les va a afectar en el agua que requieren. Y la verdad, como se ha mencionado, hay un estudio que ha hecho el ANA y la Autoridad Nacional del Agua, y hay como 12.880.000 metros cúbicos de falta de agua, de recurso hídrico, justamente entre la presa de Angostura, que es el proyecto que se haría para favorecer 38.500 hectáreas de terreno en Arequipa, y digamos el río Apurímac en la confluencia con el río Salado. En esa zona habría esa falta y lógicamente se requiere el afianzamiento hídrico. El tema es que aquí desde el inicio ha habido una concepción del proyecto, creo que equivocada. Una cuenca es un conjunto armónico, único, no se puede concebir en función de límites departamentales o de proyectos quitados del contexto. Se tiene que pensar en la complejidad de la cuenca integral, y creo que todo lo que corresponda a obras de afianzamiento han debido ser incluidas en el propio proyecto. Han debido ser incluidas y ha debido ser igualmente, creo hasta el título del proyecto ha debido variar, cambiar, llamarse Majes Iguas 2-Espinar, por ejemplo, y tener como objetivo no solamente satisfacer el agua para Arequipa, sino también satisfacer y garantizar el agua para el Cusco. Y esto, lógicamente, teniendo también de la mano parte de los presupuestos que se van a trabajar. Efectivamente, lo lógico hubiese sido eso, ¿no? Pero de todos modos hay un compromiso, incluso un decreto supremo, y ya se ha avanzado en este estudio que ya se entregó. Ahora se pasaría a la segunda etapa, encargada por decreto supremo. El Ministerio de Agricultura, entiendo, ha dado 4 millones de soles para precisamente hacer los estudios definitivos para la presa de Cuarto Cañón, que según se informa acá, configuraría un embalse de alrededor de 30 millones de metros cúbicos, de los cuales bastarían 12 estos para resolver el problema.
o sea que va a haber más agua de lo necesario, e incluso todo el año, ¿no? Es decir, que ahora no se tiene todo el año, solamente 3 meses, como sabemos. Entonces la situación al final va a ser mucho mejor. Claro, me imagino que lo que hay es que no se cree, pero esto ya es un decreto supremo, y hay un encargo, eso va a avanzar. Está el compromiso del propio gobierno regional del Cusco y de Arequipa. Entonces, ¿cuál es el...? Salió el decreto supremo y ayuda bastante porque debería dar mayor tranquilidad, pero hay un tema en política, las percepciones son en realidad la propia realidad. Y la percepción de la gente en Espinar es de que hay una situación de inequidad y que se le va a quitar el agua. La verdad que falta mucho trabajo de comunicación, no solamente de información, sino de divulgación, penetrar en el pensamiento del común de la gente para poder llevar esta cantidad de información y procesarla adecuadamente y generar confianza en ese sentido. No, de acuerdo, ese es el déficit permanente del Estado peruano. Pero ahí está el gobierno regional que ha participado, es uno de los que ha elaborado este estudio de balance hídrico, le encargaron a Lana, pero él ha financiado y está comprometido en el tema de alguna manera, y ahora sale el presidente regional a decir que no, que se opone también, luego de haber estado en el proceso. Es decir, todos fallan acá, ¿no? Ahora, me imagino que también hay intereses políticos, ahora que se vienen las elecciones, grupos que se movilizan, aprovechan precisamente la desconfianza natural. El agua siempre genera desconfianza, ¿no? Todo el mundo tiene temor de que le quiten el agua, obviamente. Entonces es fácilmente manipulable ese temor, ¿no? Y ante la presencia de elecciones, me imagino que los grupos debe haber mucha manipulación, ¿o no? Bueno, estamos viviendo un escenario pues cargado de influencia política, electoral, y también posiciones que son muy beligerantes, ¿no? Cuando se trata de hacer un reclamo. Esto tiene como consecuencia un paro total, contundente y con lamentables saldos ya de fallecidos que no debió haber ocurrido. En realidad el gobierno regional del Cusco ha estado desde el inicio participando en este tema. Yo pienso que se ha debido avanzar mucho más, ya empezar a hablar en este momento no pues de hacer un perfil, sino ya deberíamos estar hablando de realizar un expediente técnico para las obras de afianzamiento. Ya deberíamos estar comprometiendo al gobierno nacional y al gobierno de Arequipa para que pongan de la suya para poder llevar adelante esas obras de afianzamiento. No ha pasado esto. El gobierno regional ha mantenido algunas observaciones hasta el final en el informe de la Autoridad Nacional Autónoma del Agua, estos no se han levantado. Aún así, no, todo esto se ha aprobado, y lo que ha sido pues como lo que ha pisado el fuego en todo esto es de que había un plazo en el cronograma que era hasta el 15, era la oportunidad en la cual se entregaba la buena pro. Se ha entregado 2 días antes. Pasa que justamente esos días, ¿no?, un juez de Huanchac en el Cusco daba cabida a un recurso de amparo para detener todo el proceso. Pero esto nunca ha llegado pues a manos de las autoridades en Lima. El proceso fue adelantado, y esto es lo que finalmente ha exacerbado esa sensación de desconfianza en lo que se quiere hacer con el agua. Oiga usted, si a mí me adelantan la fecha, me ponen más para allá, lo hacen antes, entonces esto ha sido realmente de un impacto negativo en la opinión pública ya. Claro. Yo creo que a estas alturas lo que hay que hacer es retomar el diálogo, que es la única forma en la cual se puede arribar a una solución. Yo espero que el monseñor Cagrejos tenga éxito en este tema, logre, digamos, crear las condiciones necesarias para un diálogo. De todas maneras va a llegar un punto en que se tiene que solucionar, y de todas maneras tiene que llegar un punto para dialogar. Así que este diálogo espero sea lo antes posible y evitar mayores consecuencias. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, incluso lo hemos planteado varias veces, hay que hacer un esfuerzo, incluso hay que invertir recurso económico para divulgar aquello que se hace, y se hace, digamos, con justificación técnica, y que lamentablemente la gente allá no termina de entender y mantiene ese temor y esa desconfianza. Sí, pues efectivamente. Bien, señor Luis Wilson, muchas gracias por su participación. A usted. En La Hora Aire. Fue congresista por el Cusco. Vamos a una pausa y regresamos.